Gracias, Gracias, presidenta. Crisis económica, festín bancario, feriado bancario, congelamiento de los depósitos, la creación de la AGD como la gran alcahuetería para entregar miles de millones de dólares, del salvataje del mayor atraco de los dineros de la gente, perpetuado por unos cuantos banqueros corruptos en complicidad con funcionarios del Estado de ese viejo país, más la dolarización que atada a la última macrodevaluación a 25.000 dólares, a 25.000 sucres un dólar, fueron los eslabones del peor momento de la historia económica del país, que develó también la voracidad de los grupos oligárquicos asociados al mundo financiero internacional de rapiña. Durante casi 3 décadas establecieron medidas que progresivamente condujeron a consolidar un modelo financiero especulativo sin precedentes. Las tasas de interés flotaron libremente, llegando incluso a superar el 250% la tasa interbancaria. La política neoliberal de descontroles del sector contribuyó a ese libertinaje bancario, y la superintendencia de bancos de la época redujo su acción a convertirse en simple espectador del festín bancario y no en pocos casos una gran solapadora. Es fundamental también recordarle al pueblo ecuatoriano en el marco de esta discusión que a pesar de estas barbaridades, de tanta afectación a la población y los efectos que provocaron en la sociedad ecuatoriana, 3 nombres de 3 jueces que creo que es importante también recordar: Luis Abarca Galeas, Luis Cañar Lojano y Osvaldo Castro Muñoz, de la segunda sala de lo penal de la pasada Corte Suprema de Justicia, en una sentencia espuria, consideraron que el atraco bancario, el congelamiento de los depósitos, el salvataje bancario y la sesgada creación de la AGD dispuesta por Yamil Maguad y Ana Lucía Armijos, con ello no pasó nada, nadie salió afectado y con ello no se benefició a nadie. Y es importante recordarlo porque luego de 15 años precisamente estamos con el tratamiento de esta ley tratando de cerrar en algo una herida y algo que está todavía latente en la mirada de nuestro pueblo y en el sentir de la sociedad ecuatoriana. El legislativo del viejo país tenía como característica hacer leyes en beneficio de las trincas, de los sectores oligárquicos que no representaban las grandes mayorías, en desmedro precisamente de la inmensa población que se ha visto afectada con esta y otras situaciones en el pasado. Y hoy tenemos una gran responsabilidad, la de aprobar una ley justa que permita resarcir el gran perjuicio ocasionado por la crisis bancaria del año 99. Creo que esta norma, enviada con carácter económico urgente, establece mecanismos importantes, todavía perfectibles, y creo que algunos compañeros, no solo de la bancada de Alianza País, sino otros que han expresado sus opiniones, permiten pulir esos mecanismos concretos que permiten, por ejemplo, y creo que es importante reivindicar, que para el grueso de los acreedores de la banca cerrada, que representan ese 93% de la población afectada, en el caso de los acreedores de la banca cerrada, se cancelan los deudores, se cancelan los valores adeudados hasta 75.000. Y los otros no se pierden porque se establecen mecanismos para la diferencia. En el caso de los deudores no vinculados, el hecho de que lo pagado en estos 15 años se impute al capital, creo que es más importante que plantear los mecanismos de reducción de la tasa de interés del 5%. Con ello, en muchos casos se extinguirá la deuda. Aquí veíamos ejemplos claros de personas que, habiendo prestado 5.000 dólares, habiendo pagado en estos 15 años más de 15.000 dólares, habiendo perdido sus casas, seguían con una deuda de 9.000 dólares. Por supuesto que hay una dispersión entre casos y casos,
Por ello, la necesidad de establecer mecanismos concretos, y en ello coincido con la asambleísta Jimena Ponce, para lograr establecer un mecanismo que permita diferenciar cada caso y con ello poder aprobar una ley justa, por supuesto, en beneficio de los más perjudicados. Coincido también a lo que se ha planteado por parte de otros colegas asambleístas respecto al pago de acreencias a nuestros hermanos migrantes, dándoles las facilidades que se han mencionado en este pleno. Por último, no puedo dejar de mencionar, coincidiendo con algunos otros colegas asambleístas, de que no se puede dejar por fuera de esta ley a todos los responsables en todos los niveles, aquellos que también lucraron dejando abierta una herida que hoy con esta ley pretendemos cerrar, y que asuman la responsabilidad que corresponda en el nivel que corresponda. Finalmente, Presidenta, felicito a la Comisión por el excelente trabajo y sobre todo por la apertura que han tenido para recoger e incorporar las distintas observaciones que se han presentado, y también felicitar a aquel grupo de ciudadanos y ciudadanas que, siendo víctimas de un sistema perverso en la inmensa mayoría de los casos, no perdieron la esperanza y con su perseverancia posibilitaron que el Gobierno de la Revolución Ciudadana plantee ahora, por fin, a la Asamblea Nacional esta ley con carácter económico urgente que pretenda poner fin a la crisis financiera, a la crisis bancaria del año 99 y con ello cerrar, como ya se ha mencionado en este pleno, uno de los capítulos más nefastos de nuestra historia reciente. Gracias, Presidente.